Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si os apetece, hoy me podéis acompañar mientras documento estas fotografías que estáis viendo que tomamos de nuestra perrita. Lo primero, como siempre, es elegir las hojas. Como yo no me decidía, pues saqué directamente todo el cuadernillo completo. Como siempre os digo, mi prioridad son las fotografías, así que lo primero que hago es pegar las fotos, colocarlas en el orden en el que quiero que aparezcan y pegarlas para asegurar el espacio. Y una vez más estoy utilizando fotografías muy grandes, ya sabéis que me encantan porque me encanta cómo se ven los detalles. Esta hoja fucsia con estos círculos enormes sabía desde un principio que la quería tapar, así que aquí estoy pegando un recorte de otra hoja con un rosa palo muy bonito y cubriendo ya el completo de la página con la fotografía. Por eso, como a mí me gusta utilizar estas fotos tan grandes, siempre digo que me gusta tener hojas feas para que no me dé pena cubrirlas. Aquí estoy aprovechando otro trozo que tiene la fotografía para pegarlo en la página de al lado. De esta manera también le damos muchísima más estabilidad al álbum. En la manera de hacer estos cuadernillos, álbumes, como lo queramos llamar, mi prioridad siempre son las fotografías y después la historia. Yo no le doy prioridad a los adornos ni les doy más valor del que tienen, porque no dejan de ser eso, adornos comprados que cualquiera puede añadir en sus libros. Pero yo los considero como un medio divertido para colocar las fotografías en los diarios. En esta parte lo que veía es que le faltaba algo de color y como no tenía intención de tapar la hoja de música, pues lo que hice fue añadir mediante un tipping, mediante un poquito de washi tape, añadí este recorte de un libro de botánica que tiene así unos colores pues claros, rosa, verde, amarillo, que me parece que coordinan súper bien con el turquesa de la hoja de la izquierda. De esta manera añado color pero sin cubrir la hoja de abajo, que es lo que me interesa conservar, aunque ya la fotografía la va a tapar bastante, pero aún así se sigue intuyendo que es una página de música. Y aquí estoy tratando de elegir los adornos que iba a utilizar y aquí tenéis a la protagonista de todas estas fotos y que siempre tiene que estar presente. Cuando hago así ruidos, yo no sé si es que se cree que es comida o algo y siempre tiene que venir. Al final, después de mucho revolver, me decidí a utilizar uno de estos carteles con letras que ya utilicé en el vídeo anterior y es que realmente me encanta el efecto que hace, porque como es en papel, como papel cebolla, así medio transparente, y en el momento en que le aplicas el pegamento se funde súper bien con el fondo. Lo que sí os recomiendo cuando utilicéis este tipo de adornos es que tengáis muchísimo cuidado al aplicar el pegamento, porque es muy frágil y como yo por ejemplo que estoy utilizando el pegamento en barra, que hay veces como que se pega un poco, hay que aplicarlo con muchísimo cuidado si no queremos romperlo. En esta foto de la perra, que está tomada desde abajo, por eso se la ve como tan enorme, que me encanta. Como no quiero quitarle protagonismo a la foto, pues simplemente estoy pegando este cartelito de un adorno de un juego de estos de Mary Holmes y no voy a hacerle nada más porque es que creo que hay muchas veces que cuantas más cosas añadimos, desviamos el foco de atención hacia esas cosas y en este caso quiero que mi foco de atención sea la foto de la perra. En la página de la derecha, en la del libro de botánica, voy a añadir esta etiqueta en color amarillo y en ella será donde contaré la historia. Igualmente en esta página, la de la derecha, como ya está muy cargada, voy a añadir otra etiqueta, pero esta vez en color rojo porque creo que así destaca más con los colores así rojos y rosas que tiene el fondo. En el día de hoy, como estas fotografías, las historias que tienen para contar son muy cortitas, estas etiquetas me vienen súper bien porque así me ocupan muy poquito espacio, pero tienen concentrada la idea. Y siempre encuentro algún rinconcito, como es en este caso, que es más grande, para contar la historia un poco más extendida. Para terminar de decorar esta página voy a utilizar uno de estos tapetes que he impreso, que a mí me encanta recortarlo con las tijeras estas deformitas porque así le queda un borde como más logrado. En la página de la derecha, en la esquina superior derecha, lo estaba viendo como muy vacío, así que aproveché para añadir el monograma de Cali, la K. Para los que no lo sepáis, mi letra preferida del abecedario es la K, no me digáis por qué. La tengo en varios sitios por la casa, en maderas y demás, porque realmente me encanta. No sé si a alguien más le pasa esto, el tener una letra preferida del abecedario.
Voy a aprovechar también para incorporar otra fotografía que tenía de ese día, de la amapola más pequeña que he visto en mi vida, así que aprovecho ese huequecito y la he pegado ahí también. Además me apetecía añadir también la letra N en memoria de mi otra perrita, que bueno, que hace ya más de 6 meses que se fue, pero la sigo teniendo presente. Y aunque es cierto que Cali es una perra fantástica, pero sigo echando de menos a mi Nesquita. Aquí en esta página quería tapar la calabaza que venía, así que pegué una imagen de un sello grandote que tenía. Y en esta página igual veía la parte de abajo como muy vacía, así que pegué un trocito de estos imprimibles como si fuera un pañuelo. Pues como habéis visto ya he terminado de documentar, me parece que han sido 5 o 6 fotografías al final, de una manera súper sencilla, pero muy colorida. Es que estoy viendo estos colores todos juntos así y realmente me fascinan. Pues espero que hayáis disfrutado con el vídeo de hoy y que, como siempre, os anime a trabajar en vuestros cuadernos, álbumes, libros, diarios o lo que estéis haciendo. También espero que no estéis pasando el mismo calor que estoy pasando yo, porque de verdad que en Madrid está siendo horrible y eso que creo que vienen unos días que va a ser peor. Pero bueno, como tenemos que estar en casa encerrados con el aire acondicionado, pues así tenemos tiempo para dedicar nuestros diarios. Yo ya me despido de todos vosotros, os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto.